En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso y ya estamos con Iván Weissman como todos los miércoles. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto tenerte con nosotros nuevamente. Buenos días, ¿cómo están? ¿No? ¿Qué Sí, pues, onda? Iván, ¿sabes qué? Quiero partir así entrando en esta conversación sobre estos dos años de gobierno en materia económica, ¿no? Y uno, mira, cuesta en los diarios oficiales, ¿no es cierto? Ya sea Mercurio, La Tercera, cuesta encontrar opiniones técnicas que permitan de manera desapasionada, dejando a un lado la ideología, hacer un análisis lo más, dijéramos, imparcial respecto del manejo de la economía. Y encontré uno y con esto termino, digamos, que corresponde al economista de Bloomberg LP para América Latina, Felipe Hernández, en el Así Mercurio del fin de es. semana, que decía, no es que Chile esté mal, pero dejó de ser la estrella de la región. Espérame, termino con esto. Versus el economista Klaus Schmidt-Hebel, que en un encuentro ayer dijo que el resultado económico de Boric emula al de Salvador Allende. Bueno, ¿cuál es finalmente para ti el eje principal de estos 2 años de gestión económica? Bueno, yo que quería arrancar con lo de Klaus Wieshebel. Es muy curioso, ¿ah? Yo Sí. lo conozco profesionalmente, es un tipo muy capacitado, muy capaz, pero y era para mí, como mi lectura hasta hace un par de años, yo diría que en Bachelet 2 se radicalizó y para mí la ideología le empezó a ganar o a poner un tinte que nos pasa a todos a sus análisis. Eh, no, completamente no hay ningún argumento macro ni micro que pueda aseverar, que pueda justificar lo que él dijo o la vehemencia que él lo dijo hubieron tres economistas que participaron en un seminario que organizó Compass, la gestora de fondos que la semana pasada hizo noticias en San Catan porque se fusionó, la compraron un gigante brasileño y iba a pasar a estar en manos de estos brasileños. Y fueron en el Hotel W, en el corazón de la industria financiera, del sector financiero. Y a ver, veamos, yo siempre digo que sin contexto uno no explica nada y con demasiado contexto uno perdona todo, ¿no? Y lo digo para política, economía, la vida, etcétera. ¿No? Uno no es una foto y es más una película. Pero bueno, no, los 2 años, a ver, a nivel macro, yo te diría te daría un argumento en reversa del que dice Steve Hebel. Si tú pones el contexto que este es efectivamente, al menos de la boca para afuera, o con la campaña que hicieron, el gobierno más de izquierda de la historia moderna de Chile, no similar al de la Unión Popular, o sin lugar a dudas el gobierno más de izquierda desde que volvimos a la democracia. Tú tienes un gobierno de izquierda en que el gasto fiscal se redujo dramáticamente en un 22% el primer año de su gobierno y el segundo no mantuvo sus promesas, heredando una economía bien compleja porque tuvimos un estallido social, tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra en Ucrania, tenemos una guerra en Ucrania, le arrancó la guerra en el Medio Oriente, una escalada inflacionaria global, precios de energía por las nubes. Entonces, eh, el gobierno ha tenido el año pasado todo el mundo anticipaba que íbamos a tener una recesión profunda. A principios del año pasado las proyecciones del mercado era que la economía se iba a encoger un 2% y terminó cogiéndose un 0,2%, nulo, incluso hasta las cifras de diciembre, todo indicaba que íbamos a terminar el año creciendo un poquitito o crecimiento nulo. Eh, la inflación, que no es la principal responsabilidad del gobierno, pero el gobierno puede hacerle la pega muy difícil al Banco Central, que tiene que subir tasas, también tuvimos la inflación más alta en 30 años y ahora la inflación está bastante encaminada, a pesar de las cifras de febrero y enero, a que vamos a terminar a finales de este año o a principios del próximo con la inflación de vuelta a la meta del Banco Central, que es de 3%. Estamos ahora un poquito por debajo de 4%, inflación anual. Eh, Después, las cosas más estructurales, como son el tema de y productividad e inversión, una cosa que viene arrastrándose desde. Yo miro más las cifras que
que ha usado el economista Oscar Landarreche y el economista Rodrigo Wagner, que han mirado el tema. Nadie serio de ningún partido está en desacuerdo de que llevamos por lo menos 10 años con una economía estancada. Algunos le echan la culpa a Bachelet 2, otros, bueno. Las cifras muestran que si uno saca el rebote enorme que tuvimos post-terremoto del 2010, o el rebote post la anfetamina y esteroides que le metimos a la economía con la responsabilidad de los 3 retiros de las AFP, en PBI per cápita la economía chilena no ha crecido no en 10 años o 14. No. Es más, algunas también, hay ver cómo se mide, son todas válidas, pero hay economistas serios que dicen que desde el último trimestre de Piñera 1 hasta ahora, la inversión solo ha crecido en 6 trimestres. Y solo, en fin, que no quiero ponerme tan técnico y aburrido, pero uno, para que la economía siga generando empleo y crecimiento para mantener lo que ya tiene, se necesita que se invierta más o menos el equivalente al 25% del PBI por año. Los años buenos de Chile, no están denostados 30 años, muchos años teníamos del 28 para arriba. Desde el 2012 hemos tenido menos del 25. Ya, y ahí para Entonces, ti, ahí estaría parte de la explicación, digamos, de este estancamiento, ¿no? bueno, claro, pero que la gente no invierta es el resultado de incentivos. Hemos tenido reformas tributarias malas. No, no sé cuánto que quieres que explique. Yo lo digo, siempre Dale pongo el nomás. ejemplo. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que la inversión es amoral. No es inmoral ni es moral, es amoral. Porque el capital, efectivamente, el capital es global y va donde hay oportunidades. Entonces voy a hacerlo lo más simple posible. Si yo tengo $100 y yo digo, puta, no los puedo perder, porque con esto la verdad que yo me pago mis medicamentos y ayudo a mi mamá. Esos $100 los tengo, pero no los puedo dejar en el banco así porque la inflación me los come. Bueno, ¿qué te enseña en economía? Que el lugar más seguro del mundo y que ahora te da una tasa de interés del 4% es un bono del Tesoro americano. ¿Qué es el bono del Tesoro? Es la deuda del gobierno americano. Tú le estás prestando $100 al tío Sam en Washington y él te promete que todos los años por esos $100 te va a dar el 4,5%. Pero es considerado lo más seguro, no va a quebrar, los va a pagar. Cualquier otra inversión que tú hagas te tiene que dar por definición un poquito más del 4,5% ahora, si no, no te vale la pena. Es como si tú tienes 2 hermanas o hermanos, uno es un cacho que vive quebrado, y él te dice, oye, mira, ¿me podéis prestar $100? Y he tenido otro hermano que es súper responsable, Mateo, te va bien, y él te dice, oye, sí que necesito $100 porque me quedé corto y a fin de mes me dan. A tu hermano cacho tiene más riesgo. Entonces, oye, te lo presto, pero oye, ¿cómo sé que me lo vaya a pagar? Pues yo necesito esta plata para pagarle los remedios a la mamá. Dame, no sé, dame algún tipo de garantía. Entonces, las decisiones globales, ¿por qué cuento esto? Porque las decisiones de inversión, ya sea por los grupos económicos chilenos o inversionistas chilenos afuera, miran retorno. Además que uno se tiene que acordar que la mayoría de esas platas tampoco son de una persona en particular. Por ejemplo, yo el ejemplo que doy es Enel. Enel, el gigante italiano, que es del Estado italiano, es mixto, pero lo controla el Estado italiano. El señor que sea el gerente general de Enel Global, su responsabilidad es que a fin de año esa empresa gane plata, porque el Estado italiano tiene que pagar los sueldos de los profesores, tiene que pagar las jubilaciones de las enfermeras, de los enfermeros. O sea, es del Estado italiano y tiene una responsabilidad fiduciaria el señor, se me olvida el nombre, que es el gerente general del nuevo, antes es Starace. Bueno, el punto es que él a fin de año tomó una decisión y dice, oye, me sobraron $200 millones para invertir. Y tengo en Chile, donde con todos sus problemas, por la regulación y porque he ordenado, yo más o menos puedo sacarle un 6,7% anual de retorno a esa plata. Si la reinvierto y construimos otra planta eólica en el norte y el gobierno no tiene ninguna restricción para que yo pueda comprar euros y sacar los euros y volverlos acá a Italia para cumplir un mandato. Y al lado de la cordillera tengo un país como Argentina, que hace más o menos 20 años que las empresas extranjeras no pueden retirar sus utilidades
que al sector energético por 15 años o 13 años no le han dejado no aumentar tarifas, ¿no? Entonces digo, entonces digo, el señor Starachi dice, ¿a dónde, perdón, Starachi ya no está, ¿a dónde pongo estos 200 millones de dólares para invertir ahí? Claro. Y la decisión ahí no es que el tipo sea anti-argentino o pro-argentino, el tipo tiene una responsabilidad fiduciaria y dice, bueno, lo meto en Chile. Por eso es lo mismo con el capital. Chile es un país chico para los grandes capitales. Cuando los grandes capitales miran sus páginas Excel, miran a América Latina, siempre miran a México y Brasil primero, y el resto es como las migas que sobran. Entonces, para meter una miga que sobra en un país chico, aunque tiene plata, el mercado de capital es bastante profundo, dicen, oye, tengo que contratar 2 analistas que solo se dedican a mirar Chile. Y la verdad que Chile antes me retornaba, te invento, 10%. Ahora, y la tasa de retorno del bono americano era 0, ¿no? O 0,5. Claro, más riesgo Chile, pero mucho más retorno de lo que Estados Unidos y ahora tenemos. No, desconfianza en las instituciones, incertidumbres políticas, varias reformas tributarias que no han salido y que me sale más caro tener mi plata. Una permisología en que una planta, ¿no? Estamos hablando de los grandes proyectos de inversión donde la plata le interesa venir, que son minería, energía, se demoran hasta 10 años. Una planta MAPA, que es del grupo COPEC, que es una planta con las más grandes del mundo en el sur, 11 años, y todavía no se termina por tema de permiso. Una planta similar vino el estado de Michigan, en Estados Unidos, 4 años. Entonces, todo ese tipo de decisiones, y estoy hablando muy largo, No, hacen que perfecto. en los últimos años, y no tiene nada que ver con ideología, hemos hecho las cosas mal. O sea, una cosa que ayer hubo acuerdo casi unánime de los tres, estaba, uno quiere decir, por la izquierda, no centro izquierda, socialista, laguista, Óscar Landarreche, por el centro, ella tradicionalmente ha sido vinculada a la concertación, quizá ahora es más derecha, pero es Andrea Tocman, una gran economista, que es la economista jefe del Grupo Quiñenco. Estaba Klaus Schmidt-Hebel, que fue economista de la OSD, también un tipo que yo la verdad que históricamente siempre lo he considerado como más técnico que ideológico, pero se ha puesto muy ideológico. Y ahí sí hubo de acuerdo entre los tres de que todo el problema de Chile es autoinfligido, no se le puede echar la culpa a nada. El problema de los últimos 10 o 14 años, o si quieres decirlo exacto, han sido desafíos autoinfligidos, que hemos hecho las cosas mal. Ya, ¿quiénes han hecho las cosas mal? Porque desde la derecha siempre dicen que son las izquierdas las que hacen las cosas mal por la visión que tienen, donde el crecimiento económico no está puesto al centro. Y otros, como este analista que yo te comentaba, ¿no es cierto?, de Bloomberg LP, Sí. dice que lo que ha pasado es que el país se ha visto rezagado porque hay una alta incertidumbre producto de las reformas. No, el problema acá es como hacer unas cosas, mira los datos, o sea, si uno, mucha gente de la derecha dice, bueno, los años de Pinochet hicieron que se creara el escenario para que tuviéramos los mejores 30 años de la historia de Chile. No, es verdad que hicieron reformas que después permitieron, pero si uno mira esos 30 años, los años de mayor crecimiento de 30 años fueron los años que gobernó la concertación. O sea, si queremos medir eso, es muy fácil mirar las cifras del Banco Central. Lo que yo digo, el problema en Chile ha sido, el problema de la economía en Chile no es la economía, el problema en Chile es el problema político, y que hay cosas que hay que hacer que son políticamente complejas y que la centro izquierda y la centro derecha y la élite económica no han querido hacer. Y si uno quiere ser como más básico, el tema de la reforma de pensiones. O sea, han habido tres grandes comisiones. Se podría haber hecho copy-paste de la Comisión Bravo con la Comisión Barcel, y sabemos que hay ciertas cosas que hay que hacer sí o sí, pero no se hacen. Una reforma tributaria grande, bien hecha, también es necesaria, pero se mete la política en el medio. Tenemos un sistema político totalmente fragmentado que impide llegar a grandes acuerdos. Y el problema de la economía no es que haya malos economistas en Chile o que se hayan tomado... las reformas que hay que hacer para darle una vuelta de tuerca al que fue para mí, sin lugar a dudas, un modelo muy exitoso, con muchos bemoles, pero que ya desde el año 2010, 2011 pedía a gritos hacerle cambios.
Acá la élite, y no digo la élite derecha, la élite, la gente que toma decisiones, nosotros, tú y yo somos parte, no periférica quizás, pero somos parte también de una élite, pero el sistema político y la élite que toma decisiones, y digo acá centro derecha, centro izquierda, el empresariado no ha querido hacerse cargo o no ha podido, entonces tenemos una crisis política, una crisis de la política, que es un factor para mí el más importante y relevante de por qué la economía chilena está estancada. No, ahora institucionalmente eso es curioso, ¿eh? O sea, no sé si la palabra es curiosa, pero si tú miras la institucionalidad tan cuestionada, no sé si Jaime Guzmán está, si existe el cielo y mira, debe estar como contento porque hay que pensar de que eh, llevamos 4 años con cosas muy complicadas y nuevamente yo voy a los números macros. La macroeconomía en Chile volvió a ser estable, o sea, se aguantó el estallido, se aguantó 3 retiros irresponsables, se aguantó inflación más alta en 30, 40 años en el mundo, una crisis energética, la pandemia, y la verdad que ahora a nivel macro la economía está estable, pero eso no es suficiente, porque con economía estable este año con suerte vamos a crecer 2% y el próximo año un poquito más de 2%. Eso no le mejora la vida a la gente. Ya, ¿y cómo se No, mejora? ¿Y cómo se le bueno, mejora la vida a la gente? tiene que tener un PBI per cápita por lo menos de 303% para arriba, porque no, sí, a ella nos metemos también más técnico, hay muchos estudios que dicen el malestar social, si tú lo ves y lo haces hay una correlación, que significa que es causa, pero hay una correlación en que los informes del malestar social del 2010 con los movimientos estudiantiles, si tú lo empiezas a ver cómo eso se va agrandando en los últimos 13 o 14 años, es bastante coincidente con un PBI per cápita, que el PBI global es que el tamaño de la economía, no, Ujú. y el PBI per cápita que prácticamente no crece. Entonces, ahí nos ponemos ya más políticos. Las primeras rondas de crecimiento y de desarrollo, en que a lo mejor una persona que antes no tenía casa, ahora tiene casa, su hijo de un colegio que era una mediagua y ahora el colegio está construido, toda esa parte de los ladrillos y hay hospital, todas esas primeras fases de desarrollo se hicieron en Chile. Después, con mucha razón, la gente que antes era pobre ahora a lo mejor es clase media vulnerable o clase media trabajadora. Y claro, pero son vulnerables, están a un par de sueldos de volver a, si se quedan sin pega, volver a ser pobres, pero esa persona que tiene ya pega, y a lo mejor tiene una AFP, a lo mejor tiene un trabajo formal, a lo mejor es uno de esos que sus hijos o sus hijas, primera generación que va a la universidad, ¿no? Y resulta que esta persona eh, ahora quiere que su hijo o su hija vayan a colegios, no solo que no sea una media agua, que tengan piso y calefacción en el invierno, pero también que tengan una educación igual de buena que la que, no sé, tuve tú, no sé qué colegio fuiste tú, la que hubiese ido yo, colegio privado, y a lo mejor ahora existe el hospital cerca de la casa, pero quieren que ese hospital no tenga que esperar, ¿no?, 6 meses para que lo atiendan. Entonces, ese tipo de cosas, hay muchas cosas que no se solucionan necesariamente con plata, sino que es una cosa que se cree ese malestar. Pero ese malestar, hay correlación, hay varios estudios que hay una correlación bastante cercana de que cuando empezó el PBI per cápita a estar 0,1% de crecimiento, casi estancado, y cómo empieza a crecer el malestar social. Eso es interesante. Ahora tú mencionas ahí la famosa reforma a las pensiones y tú dices que esto tiene que ver mucho más con lo político, porque claro, un país que no tiene paz social, que no tiene estabilidad política, generada precisamente por profundas desigualdades o por los problemas que tú acabas de describir, hace bien difícil que la economía pueda o que el desarrollo económico de ese país y las inversiones, ¿no es cierto?, estén en un contexto apropiado. Entonces, de nuevo, para entrar en el punto de lo político y la reforma a las pensiones como eje principal, tú dices, si no se saca adelante esta reforma, vamos a seguir perpetuando este estancamiento económico algunos calculan de 10 años por lo menos. Entonces, sí, yo creo que sí. Las pensiones es uno más, el que nos toca ahora. Lo mismo con un pacto fiscal, pero es simbólico de la falta de llegar a grandes acuerdos. O sea, el tema de la permisología. La permisología es terrible, que yo creo que nadie planificó que fuese así, pero el péndulo de que en Chile se hacía lo que se quería cuando se quería, pasó a que no voy a hacer nada, que tenía un montón de organizaciones, organismos de fiscalización que hacen la misma pega,
de que hay unos locales y otros centrales, de que nadie, y esto la verdad que yo sé que es anecdótico, pero lo escuchamos constantemente, nadie quiere firmar nada, porque por un lado, si apruebo esto, si yo firmo esto, después van a hacer bullying, la gente, por dar un ejemplo básico, los ambientalistas me van a hacer bullying en redes, y yo entonces no quieren firmar, piden que firmen los subrogantes, y si no firman, después viene, sale por otro lado, no, por ser la derecha, los gremios empresariales, dicen, no, entonces está todo muy trabado, tú no puedes decir que te lleves 10 años para empezar un proyecto que tiene todos los permisos. Aquí nadie está diciendo de que los permisos se tienen que relajar, pero tiene que haber certeza que a ti te dicen, oye, esto se va a demorar, tienes que hacer esto, y se demora no más de 2 años. Te doy un ejemplo. Claro, Hay países que han tenido este problema y que acá también existe, pero no se respeta, porque acá no hacemos lo que respetamos Hay países y países que a nosotros nos gustaría imitar, no estoy hablando de países en que el Estado, si no te respondió tu solicitud de permiso, etcétera, en un cierto periodo, automáticamente significa que te lo dio. O sea, hay una presión para que el sistema público, los diferentes niveles de aprobación, hagan la pega en los plazos que ellos están dando, ¿no? Y si no te lo dan, te digo, oye, mira, tú necesitas este permiso, y tú después lo das, y después el sistema regulatorio de permisos te lo empieza, y si en cierto periodo no te respondió, la ley dice que, bueno, automáticamente tú ya puedes empezar. Es para presionar al sistema público. Correcto. Que haga su pega y te lo haga con los temas. Ya, y si no te lo das, te tiene que decir. Claro, entonces, volviendo a tu pregunta, sí. Sí, también, pero estamos hablando ya más macro, o sea, tú, volviendo al tema, volviendo a tu pregunta original, lo que dijo Schmidt-Hebel es una tontera enorme. No hay ninguna estadística que justifique el decir lo que él dijo. No. Ahora, el problema del estancamiento de la economía chilena no es por razones económicas, es por razones políticas, y es porque las reformas que hay que hacer para darnos, no se pueden llegar a acuerdos porque tenemos un sistema político fragmentado y una élite que prefiere tratar de darle una vuelta de tuerca más para sacarle un poco más de jugo que hacer las cosas que hay que hacer. Y eso creo que una opinión bastante no fundada, y la culpa acá es de todo el sistema, no hay que echar la culpa ni a uno ni a los otros. Ya, pero tú mencionaste también en alguna oportunidad, hablaste de las reformas tributarias. Para la derecha, el país comienza a estancar, esto es lo que dicen los políticos más bien de derecha, cuando dicen que el país se comienza a estancar con la reforma tributaria de Bachelet 2, de ahí en adelante. Entonces, bueno, eso es un factor, pero eso ya salió nuevamente, es cosa que acá no hay que hacer mucho, o sea, es cosa que uno mire las cifras del Banco Central de Hacienda, cuando empezó a estancarse la inversión, y el crecimiento del PIB per cápita, y eso empieza a finales de Piñera 1, ¿no? Por eso les digo, acá esto es completamente compartido, ¿no? Han habido excepciones, pero principalmente si uno saca la reforma tributaria de Bachelet 2 es un factor importante de la inversión, sí. Es mala, pero la firmó una parte importante de la derecha. O sea, acá, si uno ve las fotos, pero es mala, es verdad que es mala, el costo capital se hizo mayor. Hay ciertos proyectos de inversión que a nivel ya más macro, que la gente dice, no, yo acá, que ahora con esta tasa de impuestos, con esto el food, con esto, ya no vale la pena. Y nuevamente yo le digo a la gente que no sabe tanto, eso, el empresario o la empresaria, sobre todo los grandes, son súper pragmáticos, independiente de lo que ellos o ellas puedan decir el domingo en la casa, con los amigos y la familia, de si son de derecha o son de izquierda, pero a la hora que los grandes grupos o empresas no grandes tienen que tomar una decisión de inversión, es totalmente números, ¿no? Puede haber una pyme exitosa que no le gusta este gobierno y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a invertir más, porque no me gusta Boric y voy a sacar la plata de afuera. Pero las decisiones de los grandes grupos cuando hacer un proyecto de inversión, ya sea para hacer una nueva planta de celulosa o hacer una nueva minería o una planta de hidrógeno o agrandar, una manufactura industrial de ventanas, lo hacen con números. Y si los números le dan, lo van a hacer, y si los números no le dan, no lo van a hacer. Ya, y ahí, independiente de lo que ven. Sí. Y ahí los números son más, o sea, es lo mismo. Yo tengo un país al lado en que puedo invertir 100 y voy a recibir 110 a fin de año, y tengo un país acá en que voy a invertir 100 y voy a saber 105. ¿Dónde van a poner las lucas? ¿Dónde van a dar 110?
sí tengo garantías. Claro. ¿No? Y Chile se ha puesto más, y por todo lo que decíamos, más incertidumbre, más complicado. Entonces yo vuelvo a decir, sí, el problema del estancamiento económico en Chile es político, no económico. Ya, Iván, por el tiempo que nos va quedando, quedan 2 años de gobierno. ¿Cómo ves tú, primero que nada, al ministro Marcel en su capacidad de gestión, también política, porque es mucho más política que económica al final del día, y tal como tú lo describes muy bien, ¿no es cierto? El tema es mucho más político que económico. ¿Cómo lo ves en su gestión? Y segundo, ¿cómo ves estas dos reformas, puntualmente, el pacto fiscal y la reforma a las pensiones en el contexto de lo que estamos conversando? Oye, esto lo hablábamos en el programa nuestro de Corea del Centro de los viernes con Rodrigo Castillo. Todo el año pasado como que cambiábamos. Esto es una opinión, yo decía, sí va a haber, no va a haber. A mí me da la impresión, si tuviese que hacer una apuesta, pero también no pondría todas las fichas, daría una apuesta moderada, una apuesta así media cagona, pero si deja la ficha me dice, ya, yo creo que va a haber reforma de pensiones, se va a llegar a algún tipo de acuerdo, el gobierno yo creo que ha cedido bastante, y creo que ellos quieren que haga una reforma, y creo que es necesaria. Yo espero que por el simple hecho de que ambas partes de año electoral y quieren llegar a un acuerdo no sea una mala. Y nuevamente en 2 años tuve otra comisión para ver cómo se arregla el tema de las pensiones. Y si es que hay un acuerdo en pensiones, es casi inviable de que no haya un acuerdo de pacto fiscal o reforma tributaria, porque si hay una cosa que a Marcel hicieron bullying al inicio, pero todo el mundo ahora está de acuerdo, el mundo serio, no economista, la PGU, que es altamente exitosa, son las políticas públicas más exitosas que ha tenido recientemente Chile, que fue una iniciativa bueno, si uno quiere la historia, el Pilar Solidario lo puso Bachelet, la PGU la puso Piñera y Boric la amplió, tiene pacto transversal, pero es carísima y no está financiada. Entonces, si ha sido una reforma de pensión en que la PGU es factor clave, no hay que buscar cómo financiarla a largo plazo para que no se convierta en un talón de Aquiles de cualquier gobierno que llegue, que te empieza a comer cada vez más parte del presupuesto y te deja menos espacio para el resto. Entonces, yo creo que si se llega a un acuerdo en pensiones, que yo creo que es más probable lo que te hubiese dicho hace un par de meses, no me digas cómo va a ser la división del 3-3, no va a ser. Yo creo que ahí sí va a haber un pacto fiscal. Y además que hay una cosa que algunos empresarios te lo dicen en privado, un par te lo dicen más en público. A Lorenzo Gamuri, bueno, ya no está en la primera línea, pero fue un hombre fuerte del Grupo Angení por mucho tiempo. El propio Alfredo Moreno, que fue 2 veces ministro. Ellos te dicen, mira, acá nuestro sector, entre comillas, comete un error, porque nunca vamos a tener una mejor oportunidad de llegar a un acuerdo con un gobierno de izquierda, porque le da legitimidad, nos da tranquilidad a 20 años. Entonces, como que por su lado se presiona para que se llegue a un acuerdo. Ahora lo dijimos, creo que lo dijimos acá la semana pasada, o sea, el gobierno tiene hasta julio, porque ya después de las vacaciones de invierno, finales de julio, empieza la campaña municipal a full, y en ese contexto no hay acuerdo, y ya el próximo año es la presidencial. O sea, el gobierno tiene 5 meses de acá a julio para mí para lograr estas 2 grandes reformas. Bueno, y ahí está lo que tú dices, ¿no es cierto? El factor político que a veces pesa mucho más, particularmente en contextos electorales como lo que vamos a vivir este año. Iván, se nos acabó el tiempo, siempre me quedan temas pendientes, nos faltó hablar de Copesa contra Google. Lo dejamos pendiente, ¿no? Sí, pues Sí, no me porque es quedo acá. importante para los medios, ¿eh? Como Sí, digo, este es un oficio que amo y creo que sí. es valiente lo que está haciendo Copesa y creo que Copesa tiene razón, pero después hablaremos. De todas maneras, Iván, Hasta que la otra tengas un semana. buen día. Gracias, que Chao, tengas buen chao, día. gracias, María. Chao. Chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos, los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos, nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán, en elmostrador.cl, y que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.
Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.